Buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de la palabra. Hoy, desde el Hogar Geriátrico Mi Segunda Huella, de donde estamos reunidos, conmigo hay 6, 7 personas. Y la verdad es que esperamos que Dios, a través de esta palabra, nos inquiete y nos edifique. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, el versículo 1 en adelante, leemos el consejo de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Padre bueno, te damos muchas gracias en este momento. Tu fidelidad, tu amor, tu grandeza, tu incomparable bondad, Señor. Gracias por darnos el privilegio de meditar en tu palabra en esta mañana. Gracias por tu consejo. Danos sabiduría, entendimiento para poder hacer todas las cosas conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que la Biblia nos muestra y el tema que vamos a ver en esta hora es natural y sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? El Señor le dijo a los discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esa fue la autoridad que Él le dio a los discípulos, pero ellos no podían hacer sino lo natural. ¿Y qué es hacer lo natural? La respuesta está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas que tú no conoces. La Biblia es clara cuando nos da esa sabiduría para entender que nosotros solamente podemos hacer lo natural. Y lo natural es orar, es interceder, es clamar por una persona, por una situación, por una necesidad. Pero no podemos ir más allá. Nosotros ponemos lo natural y Dios pone lo sobrenatural. O sea, Él se encarga de hacer las cosas
que yo no puedo hacer. Y la Biblia está cargada de estos ejemplos, de estas experiencias, de estas situaciones que muchos de ellos vivieron. Recordemos, por ejemplo, el caso de Josué, allá pidiéndole a Dios que, no pidiéndole, ordenándole al sol y a la luna que se detuvieran. Eso era una osadía, pero él estaba haciendo lo natural. Dios oyó la oración de Josué e hizo lo sobrenatural, que fue hacer lo que Josué le estaba pidiendo. Moisés también vio en muchas maneras lo sobrenatural, que el mar rojo, el río Jordán. Bueno, Moisés no vio el río Jordán, pero Moisés vio cómo el mar se abría para que ellos pasaran en seco. Moisés fue testigo de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Moisés, me llama la atención cuando hay una plaga y le dice el faraón, ore para que esta plaga se vaya. Y le dice, ¿y cuándo quiere que se vaya? Y el faraón le dice, mañana. Moisés había podido pedir eso, que se fuera hoy, pero el faraón quería un día más. Moisés advertía de las plagas, pero Dios las enviaba. O sea, Moisés no podía enviar las plagas, pero Dios sí las podía enviar. Cuando Jeroboam desafió a Dios levantando becerros para adorarlo y para decir que ese era el Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto, llegó el profeta y le dijo, mire, ese altar va a ser destruido, sobre ese altar van a quemar huesos de hombres y la ceniza volará. Y entonces Jeroboam, todo altanero, todo altivo, dijo, prendedle. ¿Para qué lo iban a prender? Para matarlo. Pero cuando él extendió la mano para dar la orden, pasó algo sobrenatural. El brazo de Jeroboam se secó, se volvió como de piedra. ¿Quién hizo eso? ¿El profeta? No, lo hizo Dios. Y efectivamente, el hombre le dijo al profeta, ore para que mi brazo se restaure. Y entonces el profeta oró y el brazo se restauró. Otra cosa sobrenatural. El profeta oró para que Dios restaurara la salud del rey, pero Dios fue quien la restauró. Y hay muchos ejemplos, muchísimos. Cuando Daniel fue metido al foso de los leones, cuando los chicos Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego, ellos hicieron lo natural, tenían una relación con Dios, pero Dios hizo lo sobrenatural, dándoles un buen clima en medio de ese horno, que según entendidos estaba sobre los 40 grados de temperatura. Y era fuego vivo, y allí se paseaban como si nada. Y también, cuando los leones, la prueba es que Daniel pasó ese momento difícil. Y allí, ¿qué ocurrió? Ocurrió que ellos, los leones, recibieron la orden de Dios para que no le hicieran daño a Daniel. Cuando ya Daniel fue sacado y ahí echaron a la gente que había planeado que metieran a Daniel en el foso de los leones, fueron echados allí y no acababan de entrar al foso cuando ya los leones estaban encima de ellos matándolos. Dios hace lo sobrenatural. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, aquí vemos que el Señor oró por los discípulos, para que en ellos se cumpliera ¿qué? Lo que había dicho a los 12. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y esto lo ratifica en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la promesa de Dios. Pero para que todo eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Lo natural. ¿Y qué es lo natural? Orar. Orar. Estar en comunión con Dios. No es gritando, no es oraciones larguísimas por las que vamos a recibir una respuesta. No, es por la obediencia que le tengamos a la palabra. Si obedecemos, entonces Dios estará ahí para respaldarnos. Pero si no obedecemos, no podemos hacer absolutamente más nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a oír, sencillamente así. Y si nos llega a respaldar por algo, no nos respalda a nosotros, sino está respaldando su palabra. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? La necesidad de la persona que usted ama, de la persona que está cerca a usted, de su vecino, su esposo, su esposa, sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos. ¿Cuál es la necesidad? Entonces, hágalo natural. Ore por ellos y Dios hará lo sobrenatural. Es por eso que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que el Dios al que clamamos es un Dios vivo, un Dios que oye nuestra oración, un Dios que está siempre dispuesto a respondernos, dispuestos a darnos la vida, a darnos la seguridad de todo lo que Él trae para con nosotros. Señor, de verdad que estamos tan agradecidos contigo, porque es que no hay nada que pueda igualar tu amor, tu misericordia y tu bondad. Por eso, Padre Santo, en esta hora te suplico, Señor Jesús, que nos des esa sabiduría, ese entendimiento para poder ver que yo también puedo ver cosas naturales, para poder ver cosas sobrenaturales. Uno de los milagros grandes que me atrae de la Biblia es la viuda, la que acudió a Eliseo. Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: no, un poquito de aceite. Dijo: vaya, consiga vasijas, no pocas, sino muchas, con todos tus vecinos, que te presten vasijas vacías, muchas. Y ella con sus hijos fueron y consiguieron vasijas vacías. ¿Qué había pasado hasta ese momento? Absolutamente nada. Pero ella hizo lo natural. Fue y consiguió, obedeció la voz del profeta, obedeció la palabra de Dios que venía a través de Eliseo. Cuando ya estuvo con todas las vasijas, Eliseo le había dicho que derramara en ella el aceite que tenía en su vasijita, el poquito de aceite. Y vamos a suponer que lo que ella tenía era 1 litro de aceite, 1000 gramos, pero consiguió vasijas que le cabían hasta 6 galones. Eso es grande. Y sin embargo, todas las vasijas fueron llenas. Ella
volteó en obediencia a la palabra esa pequeña vasija de aceite sobre esa cantidad de vasijas, y tal vez empezando por la de 6 litros, la de 6 galones, hasta que se llenó. Y pasó a otra. Y ella no desfalleció. Quizás su brazo estaba cansado porque eran muchas, pero ella no desmayó. Siguió llenando hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Y le dijo al profeta: ya, se acabaron las vasijas. Y ya cesó el aceite. Entonces Eliseo le dice: ve y vende eso, paga lo que debes y vive con el resto. No sé cuál sea su necesidad, pero a veces tenemos que hacer cosas naturales para ver lo sobrenatural. De mi infancia, de mi adolescencia, tengo recuerdos muy gratos de mi madre. Cuando alguien llegaba a casa a la hora del desayuno, el almuerzo, la comida, ella preparaba para mi papá, para mí y para ella, medido. Pero cuando alguien llegaba, mi mamá le servía. Y yo siempre decía: mi mamá le está dando el desayuno de ella a esta persona. Cuando de pronto mi mamá salía, también con su desayuno igual. Y así fueran 2 o 3 personas. A veces había que agregar sillas a la mesa para que vinieran a almorzar. Mi mamá colocaba las sillas, iba para la cocina y colocaba sobre el mesón de la cocina los platos vacíos y sacaba de la olla donde había hecho el almuerzo y llenaba los platos. Y cuando llenaba el último de los platos, ya el último se llenaba con el raspado de la olla. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros ahí? ¿Qué podemos nosotros ver? Que cuando nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Quizá digamos: estamos cansados de esta vida, pero ¿sabe por qué nos cansamos? Porque nos hace falta venir de rodillas delante de Dios para decirle: Señor, estoy cansado. Dice que Él da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo hago lo natural, le digo a Dios: no tengo, y Él dice: no se preocupe, que a mí me sobra. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos enseñe cómo hacer lo natural, para que Él haga lo sobrenatural. Vamos a orar. Padre bueno, encontramos tantos testimonios en tu palabra de cosas sobrenaturales que tú hiciste, con hombres naturales, con mujeres naturales, que solamente abrían su boca para clamar, y en tu infinito amor y misericordia tú respondías, aún a personas que no te conocían como Señor y Salvador, aún a personas que eran de otro pueblo que no era tu pueblo. Tú oías y respondías en una forma sobrenatural. Es por eso que en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a creer que si nos postramos de rodillas y clamamos a ti, estamos haciendo lo natural. Y la respuesta a lo que estamos pidiendo vendrá de ti en una forma sobrenatural. Crea en nosotros, oh Dios, como dijo David, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Dios de la gloria, muchas gracias por estos momentos, por cada persona que está con nosotros en esta mañana y por cada persona que va a oír esta enseñanza a través de YouTube. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén.